Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre la placa de desarrollo Node MCU. En este tutorial vamos a aprender un poco las características generales de esta placa. Y lo primero que tenemos que aprender es cierto vocabulario sobre qué es un microcontrolador, el que llamamos SOC, lo que se llama en inglés, por sus siglas en inglés SOC, o sistema en un chip, el módulo y ya lo que es el kit de desarrollo. Por hacer una similitud con la placa Arduino que prácticamente todo el mundo conoce, la placa Arduino está basado en un microcontrolador ATmega 328P de 8 bits. El módulo que vamos a usar en el curso está basado en otro microcontrolador, Tensilica LX106, es de 32 bits. ¿Eso qué significa? Pues que en cada ciclo de reloj pues va a poder hacer 4 veces más operaciones que uno de 8 bits. La frecuencia es mucho más alta, con lo cual va a ser mucho más rápido. Está basado en el SOC ESP8266, es decir, que el microcontrolador para funcionar pues por sí solo no basta, sino que necesita de algunos elementos auxiliares, un controlador de memoria, etc. Eso es lo que le aporta el SOC. Si a ese SOC lo metemos en una plaquita, una pequeña placa PCB con los pines accesibles para poder acceder al microcontrolador, pues tenemos lo que se llama un módulo. En nuestro caso, el módulo que llevan todas las placas de desarrollo, o la mayoría de ellas, es el módulo ESP12 o el 12. Y el kit de desarrollo de la placa, cuando lo que nosotros tenemos que pedir cuando vamos a la tienda o hacemos un pedido en Amazon es, por su nombre, Node MCU en las distintas versiones. Tenemos una evolución de esta placa que es la Node MCU de 32 bits. Tenéis aquí unas características, veis que bueno, pues, prácticamente es muchísimo más rápida y lo más importante es que consume bastante poco y la hace pues una placa muy interesante para proyectos de IoT, siempre y cuando la Node MCU no nos sirva. Vamos a ver un poco muy rápidamente las distintas placas que podemos encontrarnos en el mercado. La de primera generación prácticamente no vamos a hablar de ella porque ya no se encuentra. Ahora mismo las que venden son las de la versión 1.0, la de segunda generación y la de tercera generación. Realmente no es que la de tercera generación sea mejor, porque realmente personalmente creo que no lo es. Aquí tenéis una foto que ilustra prácticamente la diferencia evidente que hay entre una y otra, que es en cuanto al tamaño, porque lo que es el SOC, el modulito, tanto de la V2 como la de la V3 son exactamente el mismo. Y la gran diferencia es que tenemos los pines. Esta placa, el factor de forma que tiene la placa es un poquito más ancha, entonces si lo ponemos en una board, si nos fijamos vemos que no nos queda aquí hueco para pinchar un cablecito. Sin embargo, en esta la V2 es un poquito más estrecha y sí que tenemos aquí esta fila de pines para poder hacer pinchar nuestros cablecitos y hacer nuestros prototipos. Entonces, la versión de la placa Node MCU de segunda generación o de tercera son iguales, y hay una tercera que es la Node MCU Mini, que tiene pues esta forma. Como veis, aunque no lo parezca, tiene exactamente los mismos pines. La última evolución es la SP32, que tiene un factor de forma muy parecido, es muy parecido a la V3 y tiene más pines de entrada y salida. Las características generales de las placas basadas en ESP8266 son las siguientes. Una velocidad entre 80 y 160 MHz con 4 megas de memoria flash para almacenar nuestros programas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Arduino trabaja a 16 MHz y tan solo tiene 32 kilobytes de memoria flash.
La tensión de funcionamiento muy importante en estas placas es de 3,3 voltios y cuando se trata de entradas no son tolerables a 5 voltios, así que mucho cuidado. Y bueno, disponemos de 11 pines configurables de entrada-salida que ahora veremos. También tenemos una única entrada analógica que puede alimentarse hasta 3,2 voltios. Y bueno, la alimentación se hace a través de un conector micro USB. Para describir un poco la placa y todos los pines, pues de estos 11 pines están nombrados de D0 a D10, donde D9 y D10 están, los pines D9 y D10 están reservados para el puerto serie, es decir, para los pines de RX y TX. Recordad siempre que la tensión es más menos 3,3 voltios. Tenemos dos LED integrados en la placa, uno es el de 0, que está cableado con lógica positiva, es decir, cuando se pone a nivel bajo el pin de 0 es cuando se enciende el LED y cuando está en alto se apaga. Sin embargo, el de 4 está con lógica positiva. Un nivel alto en D4 hace que se encienda este pequeño LED y también se enciende cuando se recibe un programa. Aparte de estos 11 pines de entrada-salida de propósito general más la entrada analógica, pues tenemos varios pines de tierra y de 3,3 voltios. En algunas placas, la placa que no esté serigrafiado, el pin que pone VIN, si no pone 5 voltios, en la Wemos pone 5 voltios directamente, pero en las no de MCU lo que pone es VIN. Este pin de VIN es el de 5 voltios. Además tenemos pulsadores de reset y de flash para cargar el programa, aunque realmente el botón de flash no lo vamos a usar nunca porque el pin se pone en bajo directamente cuando cargamos el programa desde nuestro entorno. En esta transparencia que hay que mirarla detenidamente cuando vayamos a hacer nuestros proyectos porque hay algunos pines que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, los pines de 1, de 2, de 5, de 6, de 7 no hay ningún problema. Como veis, pues pueden funcionar como entrada o como salida indistintamente, pero los pines, evidentemente el 9 y el 10, que son están reservados para el puerto serie, pues en principio solo deberían usarse para este propósito. Aunque como veis aquí el pin de TX también podría funcionar como salida digital. Pero por ejemplo el pin de 3, pues como pone aquí, falla si lo ponemos en bajo. Por lo tanto, si quisiéramos conectar por ejemplo un pulsador, pues no podríamos ponerle una resistencia de pull down porque fallaría. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta en estos 3 pines. ¿Con qué entornos de programación podemos programar estas placas? Bueno, pues con Lua, que es un lenguaje de programación que se utiliza, pero no es muy común, aunque se puede utilizar. MicroPython es una versión reducida de un lenguaje muy conocido que se llama Python, que es bastante versátil y se está utilizando bastante. Aunque bueno, pues la mayoría de programadores pues utilizan el IDE de Arduino. El IDE de Arduino que muchos de vosotros ya conoceréis, donde bueno, pues lo que tenemos que aprender está basado siempre en lenguaje C. Nosotros en el curso lo que vamos a hacer es utilizar Arduino Blocks, que nos va a evitar el aprendernos ningún comando de Arduino ni de C, sino que simplemente arrastrando una serie de bloques vamos a configurar las entradas, las salidas y vamos a ir construyendo nuestros programas. Es muy sencillo de utilizar y vais a ver que con pocos conocimientos pues vamos a hacer algunos programas interesantes utilizando Arduino Blocks, que es el objetivo de este curso. Y para terminar, simplemente una pincelada para que sepáis que esta plaquita, la Node MCU, puede funcionar de dos formas. Tiene el modo punto de acceso o access point, donde la propia placa genera una Wi-Fi y bueno, podríamos generar un pequeño servidor web y conectarnos directamente a esa Wi-Fi con nuestro
con un cliente que podría ser nuestro móvil o nuestro portátil. No lo vamos a usar en el curso de esta manera, y en el curso lo que vamos a hacer es usarlo en la configuración de lo que se llama en modo estación, ¿no? Station. En este modo la placa se conecta a internet a través del router, y por lo tanto pues necesitaremos las credenciales del router de casa para poder conectar a internet, subir los datos y luego también a través de internet puedes descargarlos en nuestro portátil o en nuestro teléfono móvil. Y eso es todo. Aquí tenéis algunos enlaces de interés. Nos vemos en el curso.